Buen día tengan todos ustedes. Nuevamente estamos en la continuación de nuestra presentación. Hoy vamos a mirar el episodio número 9 y vamos a continuar analizando. Ahora nuestro estudio va a ser el destino de los espíritus después de la muerte física. ¿A dónde van los espíritus después de que mueren? Es una buena interrogante, puesto que la mayoría de la gente tiene ideas equivocadas acerca de el destino de los espíritus después de la muerte física. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras respecto a este párrafo. Vamos a comenzar por leer el párrafo que ya he mencionado varias veces de Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7, que nos trae la información llana y sencilla, que dice de esta manera, dice así, dice: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Con esa simple explicación, el autor nos está indicando un destino inmediato de los seres humanos. Prácticamente, cuando estamos vivos, cuando estamos con vida, hacemos de cuenta que tenemos nuestro espíritu interno y también tenemos un cuerpo que nos cubre. Ese cuerpo y ese espíritu están juntos y es cuando tenemos vida. Pero cuando nosotros morimos, entonces inmediatamente sucede algo diferente. Después de la vida sigue la muerte física, y en la muerte física hay la separación, como lo expliqué anteriormente. El cuerpo se va a la sepultura, simplemente el cuerpo se queda en la sepultura y allá en la sepultura se va a desintegrar. Pero el espíritu toma un rumbo diferente. El texto bíblico dice que el espíritu regresa con Dios que lo dio. Vamos a llamarle a esto cuerpo. Esto es el cuerpo y esto que está aquí es el espíritu, y entendemos así que hay una separación. Como el texto bíblico nada más dice que el cuerpo, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, no nos da suficiente información acerca del destino de los espíritus. Así que vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando más para ver qué más podemos encontrar en nuestras Sagradas Escrituras. Para esto, quiero que vayamos al texto de Apocalipsis 6, del 8 al 11. Déjenme buscar mi Biblia y encontramos Apocalipsis 6, del 8 al 11. Déjenme leerles, lo voy a escribir y lo vamos a leer. Apocalipsis 6, del 8 al 11. Y leemos de esta manera. Dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si ustedes notaron, en el texto que estamos analizando, en el verso 9, dice el escritor es Juan el apóstol, dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Entonces, ese lugar de que el espíritu va a donde después de la muerte física, se le puede llamar, bueno, si acaso nos interesa aquí, se le llama el lugar bajo el altar. Voy a poner la palabra bajo el altar. Y en ese lugar entonces Dios pone los espíritus, las almas de las personas que fueron castigados, que fueron muertos en la época del inicio del cristianismo. Como no sabemos más
Simplemente nos basta con esta información. Con el paso de los demás videos voy a explicar a detalle ese lugar que aquí aparece nada más bajo el nombre de bajo el altar. Esto es importante, que veamos varios párrafos en la Biblia que nos guían exactamente a la misma frase, al mismo lugar. Vamos a llevarlos ahorita rápidamente. Si usted está notando, no estoy haciendo un análisis gramatical de los textos. Solamente los estoy poniendo a discusión, a su vista, para que podamos ver de qué se está tratando y trato de dibujar. Simplemente, hasta estos momentos, el párrafo dice que los puso bajo el altar. Entonces, hay un lugar que se llama bajo el altar. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 23 al 31. En Hechos, capítulo 2, versos 23 al 31, aparece otros párrafos que nos van a dar más ideas acerca de dónde está ese lugar. Les dije que Hechos, estoy utilizando mi Biblia, porque antes utilizaba la Biblia en línea, pero ahorita no tengo problemas. En Hechos 2, 23 al 31 dice así: a hablando Lucas, que escribió el libro de Hechos, dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla de su resurrección física. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 27. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y notemos cómo Lucas en los versos 27, en el verso 31 y el verso 27, menciona otra palabra, menciona la palabra Hades. Entonces la palabra bajo el altar y la palabra Hades vamos a considerar que son los mismos lugares. Y simplemente se menciona que el Espíritu de Cristo fue allá, no fue dejado en el Hades, ni su cuerpo tampoco vio corrupción porque resucitó. O sea que Cristo ni se quedó en el Hades, ni tampoco se quedó en la sepultura. Resucitó físicamente con un cuerpo transformado y también su espíritu fue al Hades, pero no fue dejado en el Hades, así como se nos menciona en este párrafo de Hechos. Ahora, ¿es suficiente esa explicación? No es suficiente. No es suficiente. Vamos a mirar más datos para tener una comprensión total, comprensión más amplia, completa de cuál es el destino de los espíritus, cuándo morimos, a dónde va nuestro espíritu. Para esto los voy a llevar a que ustedes también investiguen en el libro de Lucas, capítulo 23, en el verso 43 y verso 46. Lucas 23, 43 y 46 es una repetición de lo que acabamos de mirar ahorita en el libro de los Hechos, pero más vale que confirmemos lo que estamos diciendo y que no quede en el aire. Así que buscamos Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versos el 43 y el 46. Sacamos nuestras Biblias, lo leemos y dice así, Lucas 23, dice, 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa conversación la está teniendo Jesucristo con uno de los ladrones en el momento de su crucifixión. Espero que todos estemos enterados de esto.
Y Jesús le dice al ladrón que lo había defendido delante de los demás ladrones en aquella conversación que no vamos a mencionar ahorita. Porque Jesús le contestó y le digo, de cierto te digo que hoy es hoy, dice, estarás conmigo en el paraíso. Al momento justo en que Jesús entregara su alma al Señor, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el verso 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces significa que en ese mismo momento, Jesucristo se fue. Y se fue, se llevó el espíritu también del ladrón y dijo, se fue al paraíso. Entonces ya tenemos aquí una pequeña mini confusión. Este lugar se le llama bajo el altar, este lugar se le llama Hades y este lugar se le llama paraíso. Bueno, para que no haya tanta confusión, más adelante en mi siguiente video voy a explicar más acerca de esta cuestión. Pero ¿qué está significando esto? Bueno, significa que sí existe ese lugar. O sea, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se queda en la tierra y el espíritu se va a un lugar que hasta en estos momentos hemos oído que se llama bajo el altar donde están las almas. Se llama Hades, donde Cristo Jesús fue y su espíritu no fue dejado ahí, no fue dejada su alma ahí. Y también se llama paraíso. Entonces, las confusiones, recuerden que se quitan cuando uno investiga más. Y vamos ahora a mirar otro párrafo más, que es el de Lucas 16, en los versículos 22 al 23. Lucas 16, 22 al 23, déjenme quitar esto, y vamos a mirar un poco más aquí, si nos da más explicación, Lucas 16, del 22 al 23. Recuerden que en el texto de Eclesiastés dice nada más que el espíritu se lo lleva Dios. Y he mencionado que Dios lo coloca en el lugar que le corresponda. Eso significa que no todos los espíritus van a un mismo lugar. Pero entonces es una contradicción. Vamos a mirar si acaso este texto nos quita de la contradicción aparente que aparece. Dice el texto de Lucas 16, versículos 22 y 23. Dice así el párrafo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya tenemos aquí entonces otra frase, seno de Abraham. Entonces, seno de Abraham es el lugar en donde fue el mendigo. La historia de Lucas no es una metáfora, es una historia. Se entiende que Jesús la presentó como un hecho real en el momento en que los judíos entendían precisamente esta circunstancia. Nadie lo contradijo, nadie le echó en cara que estaba mencionando datos incorrectos. Fue aceptada la palabra de Jesús en esos momentos, no se nota que haya contradicción. No fue metáfora, porque normalmente las metáforas el Señor explica lo que va a decir como metáfora, pero en estos momentos esto lo consideramos, la mayoría de los intérpretes lo consideran como una realidad. Entonces, salvo lo que digan otras personas. Lo que digan otras personas en la actualidad está bien, tienen su derecho, pero en estos momentos aceptamos como que esto es una realidad lo que Jesús está diciendo. Dice el párrafo que ambos murieron, pero aquí en el verso 23, en el verso 22, se menciona que Lázaro fue al seno de Abraham. Y noten ustedes en el verso 23, dice, el verso 22 continúa, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, fíjense bien cómo en el caso del Lázaro fue al seno de Abraham. En el caso del rico fue al lugar de tormentos. Y esto nos trae otra vez una solución a la controversia. Como se menciona el Hades, entonces el Hades es este lugar. Pero este está dividido en dos lugares. Uno se va a llamar, voy a poner la palabra aquí, seno de Abraham. Seno de Abraham. O también se puede llamar paraíso. Y quitamos esas dos palabras de aquí. Ok.
Pero el rico no fue al seno de Abraham, sino que fue a otro lugar donde dice que fue al Hades y que estaba en tormentos. Entonces, recordemos, Cristo Jesús fue al Hades, el rico fue al Hades, pero Cristo Jesús no fue a los tormentos, fue al paraíso, y el rico fue a los tormentos. ¿Cómo son esos tormentos? No sabemos totalmente cómo son, pero vamos a decir que la Biblia nos va a decir, nos va a explicar en pequeños párrafos cómo es exactamente ese lugar, qué características tiene. Si no la entendemos totalmente, pues recuerden que la Biblia no nos va a dar toda la información que necesitamos, pero lo que la Biblia nos dé es suficiente para poder entender, poder comprender. Voy a dar un adelanto del siguiente video, nada más leyendo totalmente en la siguiente sección de Lucas, porque necesitamos entender esto acerca del tormento, acerca del Hades, acerca del seno de Abraham, acerca del paraíso. Y el texto completo que vamos a leer va a ser en Lucas 16, pero del 19 al 31. Si el tiempo me alcanza, normalmente mis videos son de media hora aproximadamente, si el tiempo me alcanza, explicaré todo, y si no, en la próxima presentación doy el complemento. En el párrafo del 19 al 31 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este párrafo sí lo vamos a ir discutiendo texto por texto. La gramática que podamos interpretar, la interpretamos, y vamos a tener un mayor entendimiento. Comenzamos entonces con la situación terrenal en que están estos dos personajes. La primera sección que vemos inmediatamente es donde dice el verso 19, dice el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esa es la vida terrenal. En la vida terrenal, el rico vestía elegantemente, hacía fiestas constantemente, se vestía elegantemente, y de las sobras de su comida le daba a los limosneros. Estamos mencionando un solo limosnero, en este caso es Lázaro, pero se entiende que le daba a más limosneros, porque era costumbre en Palestina, en Judea, en Jerusalén, que los pobres, los más necesitados, comían de las migajas que los más poderosos, los más ricos, desechaban, como sucede hoy en la actualidad.
Usted y yo conocemos bastantes personas que andan buscando en los lugares donde se tira la basura y andan recogiendo cosas que los ricos tiran, pero que los pobres atesoran porque saben que de ahí van a sacar algo para vivir, para comer. Y es interesante cómo en la historia no cambia y los sucesos siguen siendo los mismos. Los ricos tiran lo que les sobra y los pobres de lo que los ricos tiran, muchas veces de eso mismo ellos viven. Así que la situación no les va a parecer a ustedes extraña de lo que está aconteciendo. En el verso 20 dice el texto, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Normalmente los enfermos de lepra, los enfermos en Palestina, no se les permitía el trato directo con la demás gente de la sociedad. Entonces en estas fiestas el Lázaro no estaba en la puerta principal. Se entiende que en la parte trasera de la casa del rico era el lugar donde aquel estaba y entonces los criados, los sirvientes, iban y simplemente la comida que aventaban del segundo piso, bueno, la aventaban de cierta manera y allá estaban los leprosos, estaban los desvalidos, estaban los pobres, estaban los Lázaros recogiendo la comida y allá comían. Entonces, es una situación que existía en Palestina en esos momentos. Verso 21 dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ese es el verso 21, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Para que veamos una situación como esa, de que los perros venían y le lamían las llagas, es que también los perros se acercaban a buscar de los desperdicios que los ricos tiraban en ese lugar. Así que es normal que si el que está enfermo de llagas está ocupado, un perro va y le lame la putrefacción que le escurre de las llagas a los leprosos. Dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo. Aquí hay un cambio entonces en la historia. El mendigo muere, dice el versículo 22, dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a dibujar esta situación de esta manera. Dice el párrafo que entonces el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. Voy a quitar estas palabras, ya sabemos que aquí es lugar de tormentos y acá es lugar de gozo. Ok, entonces viene, no podemos saber cómo es Abraham, así que imaginémonos a Abraham aquí y Lázaro está junto con él, está siendo cuidado y consolado. Entonces aquí se encuentran dos personajes importantes, Abraham, en nuestra lectura, y Lázaro. Y sigue siendo el lugar llamado el Hades. Y dice el mismo texto 22, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Entendemos que el rico fue sepultado, una sepultura de ricos, una sepultura normal. 23, en el Hades alzó sus ojos. No podemos decir que esto sea el Hades. Se sobreentiende que el alma del rico también fue llevado. Y dice que allá en el Hades, entonces alzó los ojos y al alzar sus ojos, dice el texto que simplemente, 23, dice, en el Hades alzó sus ojos, pero él estaba en tormentos. Entonces, aquí Abraham está en gozo, en alegría con Abraham, pero el rico está en tormentos. Esto es importante que entendamos que hay una diferencia entonces en el Hades, y ahorita vamos a discutir, dialogar sobre esta diferencia. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esa frase del verso 23 nos indica que el Hades es un lugar donde hay visibilidad, donde los que están en tormento pueden mirar a los que están en gozo, y los que están en gozo también pueden mirar a los que están en tormentos. Hay una conversación que surge entonces, dice, entonces él, hablando del rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ustedes y yo entendemos prácticamente las frases desesperadas de el rico. Quiere ayuda, quiere alivio, está atormentado en llamas. Yo no puedo dibujar llamas, pero imaginémonos que todas esas son llamas de fuego y ahí se encuentra él. Pero voy a dibujar otra persona aquí, otra alma, porque Abraham va a usar el plural, va a decir el ustedes. Dejo esto en pausa para que veamos el siguiente video. Y entonces en el siguiente video vamos a continuar explicando lo que Abraham le está contestando al rico y el por qué no puede haber comunicación, vamos a decir, intercambio entre un lugar y otro lugar. Únicamente hay intercambio verbal, un intercambio de palabras, hay intercambio visual. Pueden mirarse uno al otro lado, pero hay una prohibición de cruzar de un lado a otro lado. ¿Quién puso esa prohibición? ¿O por qué está esa prohibición? Bueno, en nuestro próximo video lo analizaremos. Bendiciones para todos. Adiós.